Hoy veremos los suelos, que son muy importantes para el medio ambiente. ¿Qué es el suelo? El suelo es el resultado de la disgregación de la roca madre mediante la meteorización física y química y también orgánica. A este material meteorizado se va a incorporar la actividad de los seres vivos desde que se empiezan a formar estos materiales o estos suelos. Ciencias complementarias para el estudio de los suelos. Podemos mencionar a la geología, que define al suelo desde el punto de vista de su origen y su formación, la agronomía, que define o estudia el suelo como una parte vital para el desarrollo de las plantas, las ingenierías, que estudian al suelo como soporte de las estructuras, la mecánica de suelos, que estudia los suelos a partir de sus características físico-mecánicas. Acá también tiene que estar el medio ambiente, puesto que para el medio ambiente es muy importante los suelos porque en estos espacios es donde se origina y desarrolla la vida. ¿Cómo se forman los suelos? El suelo se apoya sobre la roca madre, sobre la roca, y se forma a partir de ella. Por esta razón se denomina roca madre. Esta roca madre es la que soporta y va a dar el material suficiente para el desarrollo de los suelos. La capa de la roca disgregada, meteorizada por procesos físicos, químicos u orgánicos, empieza luego a ser colonizada por los organismos vivos. Los restos de estos organismos o animales y también plantas sirven de alimento a algunas bacterias y hongos que los descomponen y transforman en compuestos más simples, dando lugar a la proliferación de estos organismos, por lo que da también lugar a la formación ya completa de los suelos. Acá podemos ver un resumen del desarrollo de los suelos que se da a partir de un lecho rocoso, el cual empieza a meteorizarse o a disgregarse. A este material disgregado meteorizado se van a incorporar organismos vivos, material orgánico. Este material orgánico va a facilitar muchísimo más a la disgregación o a la descomposición de estos materiales. A partir de esto, ya en una evolución o en un tercer paso podríamos indicar que se van formando determinados horizontes para finalmente mostrar los tres horizontes tipo de un suelo ya desarrollado. Perfil tipo de un suelo, el cual está constituido por tres horizontes. Horizonte A, hojas, ramas, material orgánico en descomposición. Aquí se va a ir formando el humus. También se encuentra en el horizonte A en poca cantidad arcillas silíceas lavadas. El horizonte B, que está formado principalmente por arcillas, arenas, óxidos de aluminio, óxidos de hierro. El horizonte B es una zona de aireación por la cual también circula el agua en los suelos. El tercer horizonte es la roca alterada, es la roca meteorizada. En algunos cuadros se podrá ver el horizonte D, que está constituido básicamente por la roca o la roca madre o la roca no alterada. Es así que tenemos el horizonte A, suelo superficial, el horizonte B, subsuelo, y el horizonte C, que es la roca madre meteorizada. Factores que determinan la formación de los suelos, podemos mencionar a lo que es el clima, ¿sí? Mayor temperatura, menor temperatura, mayor humedad, menor humedad, ayudarán o apoyarán a la formación de los suelos. La biota, ¿sí? La cantidad de organismos que actúan en estos materiales para formar los suelos. El relieve topográfico, las pendientes definirán si hay buenas condiciones para formarse los suelos, o las planicies, como es la condición de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. También acá es muy importante la roca madre, pues a partir de este material se irán formando gran parte de los suelos. Y finalmente, como un factor relevante
a largo plazo es el tiempo. Si bien los suelos son considerados como recursos renovables, la renovación de los suelos se realiza en grandes periodos de tiempo. Estamos hablando unos 5.000 años en los cuales un suelo puede consolidarse. Por eso es muy importante que se cuide estos espacios, porque su renovación es muy prolongada. La composición de los suelos. Los suelos de forma general se los puede identificar bajo la siguiente composición: 5% de materia orgánica, 45% de minerales, 25% de agua y 25% de aire. Los sólidos, o el 45% de los minerales, están constituidos por silicatos. Como ya se ha mencionado reiteradamente, los silicatos son los minerales más abundantes de la corteza terrestre, y eso está corroborado entonces acá en los suelos, que los suelos están constituidos principalmente por silicatos. Posteriormente, en menor proporción, se tendrán óxidos e hidróxidos de hierro, clastos de granos polimetales y otros, carbonatos, sulfatos, cloruros y nitratos, minerales diversos que pueden condicionar el tipo de suelo. También presentan como sólidos de naturaleza orgánica algunos restos de plantas y materiales orgánicos, humus joven o bruto. Los líquidos. El 25% de los suelos están constituidos por líquidos. Estos líquidos son disoluciones acuosas de sales e iones, los más comunes. Los líquidos se van a presentar en los suelos de tres formas, ¿sí? Películas adheridas a las partículas, finas películas que se van a pegar a cada una de las partículas, líquidos entre las partículas retenidos por fuerzas de capilaridad, y por último tenemos líquidos que exceden las fuerzas de capilaridad, por lo tanto van a circular por los suelos. Esto principalmente ocurre en el horizonte B como espacio para este tipo de flujo de líquidos en este caso. Los gases. 25% de los materiales que están formados en los suelos son los gases. Los gases tenemos los gases atmosféricos variados en su composición, como el monóxido, dióxido de carbono, como el metano o óxidos de nitrógeno o el gas de la sonrisa. Propiedades de los suelos. Para poder identificar o clasificar los suelos, se los realiza a partir de sus propiedades físicas principalmente. Es así que tenemos el color, la textura, estructura, porosidad como propiedades físicas de los suelos que nos ayudan a clasificarlos a estos. El color es un parámetro muy importante para ver las características de estos suelos. Suelos oscuros y negros denotan gran cantidad de material orgánico, gran cantidad de humus. Suelos rojizos denotan la presencia de óxidos de hierro. Suelos amarillos denotan la abundancia de arcillas. Suelos blancos denotan la presencia de sales. Textura. La textura es muy importante en la clasificación de los suelos o en la descripción de los suelos. ¿Qué es la textura? La textura va a depender de la proporción de las partículas minerales de diversos tamaños presentes en los suelos. Si nosotros tenemos un suelo, vemos con ayuda de algún instrumento o a simple vista, vamos a ver que hay materiales que se los puede clasificar en función de su tamaño, y ahí es donde se va a poder describir la textura de los suelos. Los suelos básicamente van a depender en función al tamaño y a la abundancia de estas partículas. Las partículas minerales, para poder definir la textura, se han clasificado en función de su tamaño. Es así que tenemos 4 grupos. Fragmentos rocosos, diámetros superiores a los 2 milímetros, que son en este caso las piedras, las gravas y los cascajos.
Las arenas, diámetros entre 0.05 milímetros a 2 milímetros, pueden ser gruesas, finas, muy finas. Los granos de arena son ásperos al tacto y no forman agregados, o sea, no se conglomeran, no se los puede mantener unidos o estables porque conservan su individualidad. Las arenas podemos asemejar al tacto a los granos de la azúcar. El limo, un diámetro del limo está entre 0.02 y 0.5 milímetros. Al tacto es como la harina y el talco y tiene alta capacidad de retención del agua. Y finalmente el cuarto grupo son las arcillas, que tienen un diámetro de 0.02 milímetros, menores a 0.002 milímetros. Las arcillas, al ser humedecidas, se comportan de forma plástica y pegajosa, y cuando pierden la humedad, pierden el agua, forman terrones muy duros. Para poder clasificar a los suelos en función a su textura, en este caso en función al tamaño a la proporción del tamaño de sus partículas minerales, se tiene el triángulo de texturas. En cada lado se tiene una escala o una cantidad que va de 0 al 100% para tres tipos de partículas. En la parte inferior tenemos a las arenas, a la izquierda tenemos a las arcillas y a la derecha tenemos a los limos. En función a la cantidad que se tenga de cada uno de estos elementos, entonces se podrá plotear o dibujar sobre este triángulo y podremos ver si son suelos pesados, suelos de textura media, suelos arenosos, etcétera, etcétera. ¿Qué es estructura? Anteriormente hemos definido lo que es la textura, que está en función a la proporción del tamaño de sus partículas minerales. La estructura del suelo se define por la forma que se agrupan las partículas individuales, ya sean limos, arenas o arcillas. La estructura es la forma en la que se agrupan todas estas partículas. Cuando las partículas individuales se agrupan, ya sean limos, arenas, arcillas, se agrupan, van a formar terrones, ¿sí? Toman el aspecto de partículas mayores. Estos terrones o estas partículas mayores se denominan agregados. El agregado está compuesto ya sea por limo, arcilla, humus, partículas de arena y todos los materiales que pueden estar conformados el suelo. A toda esta aglomeración, ¿sí?, individualizada como un terrón, se denomina agregado. La estructura buena, ¿sí?, la estructura buena va a definir que estos materiales aglomerados, ¿sí?, sean capaces de dejar espacios vacíos por los cuales pueda circular el aire y el agua. A estas instancias se denomina estructura buena, y estructura mala se denominará a que la aglomeración o a que estos agregados, una vez consolidados, no generen espacios por los cuales pueda circular el agua y el aire, factor importante en el desarrollo de los suelos. Acá tendremos una estructura mala. Por definición, el tipo de estructura describe la forma o configuración de los agregados minerales. Aunque generalmente los técnicos en suelos reconocen 7 tipos de estructuras del suelo, solo 4 tipos son los más representativos. Estructura, forma en la cual se aglomeran todos estos materiales componentes del suelo. Tenemos estructura granular o migajosa, que es de tamaños regulares, ¿sí?, que van formando los suelos. Estructura en bloques o bloques subangulares, son agregados ya un poco mayores, ¿sí? Sus estructuras muestran vértices muy angulosos. Estructuras prismáticas o columnares son también agregados mayores, pero se van formando como columnas alargadas. Y finalmente tenemos estructuras laminares, que acá
van a formar una especie de láminas, ¿sí? Los diferentes agregados con determinadas características. Esto también denota el tipo de material predominante. Porosidad. Como consecuencia de la textura, la estructura del suelo, tenemos también derivada la porosidad, es decir, su sistema de espacios vacíos o poros. En los suelos, los poros se distinguen en dos, que van a ser los macroscópicos y los microscópicos. Los macroscópicos son de notables dimensiones y están generalmente llenos de aire. En efecto, el agua los atraviesa rápidamente, impulsado por fuerzas de gravedad. Porosidad microscópica. Estos están ocupadas en gran parte por agua, retenida por fuerzas de capilaridad. En los terrenos arenosos son ricos en macroporos, lo que permite el rápido pasaje del agua, pero tienen muy poca o baja capacidad de retención del agua, mientras que en los suelos arcillosos son ricos en microporos y pueden manifestar una escasa aireación, pero tienen una elevada capacidad de retención de agua. Composición química de los suelos. Los suelos en su composición química se los puede identificar a partir de los macronutrientes y los micronutrientes. Como macronutrientes podemos mencionar, ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, calcio, magnesio y azufre, y los micronutrientes, el boro, el zinc, el hierro, el cobre, manganeso, cloro y molibdeno. En la composición química de los suelos, un factor muy importante es la medida de la reacción de los suelos, y esto se lo determina a partir de su pH y de sus elementos químicos nutrientes. La apropiada reacción del suelo o pH es extremadamente importante para las plantas porque afecta directamente a la disponibilidad de los nutrientes necesarios para el crecimiento eficiente de las plantas. Los suelos que son muy ácidos o demasiado alcalinos no favorecen la solución de compuestos y por lo tanto restringen la presencia de iones de nutrientes esenciales para las plantas. El pH entonces de los suelos es resultado de muchos factores, entre ellos podemos mencionar el material parietal de los suelos, o sea, el material bajo el cual o la roca madre que ha dado origen a estos suelos, la materia orgánica, la cantidad de materia orgánica y el estado de esta, el crecimiento vegetativo, la abundancia de plantas en un determinado suelo y los nutrientes añadidos, que básicamente son los abonos químicos. A partir de estos se podrá identificar su pH, ¿ya? Y acá en este cuadro podemos ver determinados vegetales y su relación con el pH. Por ejemplo, para la papa será un buen pH de 4.8 a 6.5, para los tomates será un buen pH de 6 a 7.5 y así sucesivamente. Suelos ácidos serán aquellos que tengan un pH menor a 7, suelos neutros, suelos con pH 7 y suelos alcalinos, suelos con un pH mayor a 7. Las mejores condiciones para las plantas en cuanto al pH varía entre 6 a 7.5. Algo muy importante en nuestra actualidad es entender la degradación de los suelos. La degradación de los suelos o de la tierra es un proceso inducido antropogénico o de forma natural que afecta negativamente la capacidad de un suelo para funcionar efectivamente dentro de un ecosistema. Esto implica aceptar, almacenar, reciclar agua, energía y nutrientes. La degradación de los suelos se los puede clasificar en físicas, químicas y biológicas. Las físicas están relacionadas al endurecimiento de los suelos, a la erosión, a la desintegración o desertificación de los mismos. La erosión y la desertificación también se lo puede subclasificar en erosión hídrica y erosión eólica.
La degradación química está subclasificada en disminución de la fertilidad y desequilibrio elemental. El desequilibrio elemental estará subdividido en salsodificación, o sea, incremento de sales en los suelos, la acidificación, incremento de ácidos, y los componentes tóxicos, que principalmente son los que el hombre va incorporando a los suelos por su actividad. Finalmente tenemos la degradación de los suelos biológicas, que es principalmente por la reducción de micro y macronutrientes y por la pérdida de materia orgánica. Las causas de la degradación de los suelos podrían ser principalmente antropogénicas y vinculadas a la agricultura. En este caso se incluye la deforestación, pérdida de los nutrientes de los suelos por agricultura, conversión urbana, riego y polución. Problemas que se manifiestan a partir de la degradación de los suelos son principalmente la erosión de los suelos, ya sea eólica o hídrica, la acidificación de los suelos o alcalinización de estos, la salinización de los suelos, destrucción de la estructura de los suelos, incluyendo pérdida de la materia orgánica. Acá también otro elemento que va de la mano con la degradación de los suelos es la contaminación de los suelos. La contaminación de los suelos es la presencia de compuestos químicos u otra sustancia que altera el ambiente natural de los mismos o de los suelos. Toda sustancia química adicionada al suelo puede cambiar sus propiedades físicas y químicas, degradándolo y haciéndolo improductivo. El uso de pesticidas se ha convertido en uno de los problemas de contaminación más graves. La aplicación de fertilizantes también puede ser altamente peligrosa, ya que los nitratos que contienen se pueden transformar en productos cancerígenos. Otras fuentes de contaminación podemos mencionar los desechos domésticos, los residuos industriales y las lluvias ácidas.